Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al video 23 del curso de SketchUp 2020. Hoy nos toca ver otra herramienta fantástica, de esas que hizo famoso a SketchUp en su momento, y se llama Follow Me, o Sígueme en español. Y nos da unas posibilidades increíbles a la hora de modelar de forma muy, pero muy sencilla y muy rápida. Cosas que quizás en otra plataforma 3D, para poder lograrlas, demoraríamos un buen tiempo. Y acá lo hacemos de forma muy, pero muy sencilla e intuitiva. Esta herramienta se muestra en una primera instancia muy básica, usándola de la siguiente forma. La tenemos acá, sígueme. En mi atajo de teclado es la letra F, ¿sí? De foca. Si yo le hago un clic encima y vengo sobre una cara, ¿sí? Y hago un clic y arrastro siguiendo una línea o siguiendo un segmento o una arista, esta forma, ¿sí? Se extruye. Esta opción de generar el volumen 3D a raíz de una cara se suele llamar extrusión en la mayoría de los programas 3D, se extruye continuando o copiando la forma de la arista. Cuando quiero hago un clic y ahí termino. Si yo me vengo acá, tengo una arista, fíjense, entonces que cambia de dirección, cambia sus ejes, lo mismo, le hago un clic encima, ¿sí? Arrastro, solté el botón izquierdo y yo puedo ir copiando junto con la herramienta la forma, ¿sí? Cuesta un poquito llevarla así, pero voy copiando la forma y trazo entonces esa forma, ¿sí? Ahora, no tiene que estar la geometría o la cara no tiene por qué estar apoyada en la arista. De hecho, vamos a verlo acá. Yo acá hago un clic y parece que no pasa nada, pero si yo me vengo a tocar la arista, ni bien detecta la arista, entonces yo ya puedo extruir esta forma hasta donde a mí me interese. ¿Sí? Supónganse que es hasta ahí. Vengo a esta, hago un clic encima, suelto, vengo a tocar la arista y desplazo, ¿sí? Y hago un clic ahí. Fíjense que obviamente la dirección la da la arista, pero la forma se mantiene en la ubicación donde se encuentra, no se mueve la forma, ¿sí? Esto es un dato importante a tener en cuenta. Hay una manera más fácil de usar Follow Me que andar copiando la geometría, ¿sí? Y es seleccionar primero el camino. Este es el camino que va a seguir la geometría. Así que si yo vengo y le hago triple clic al camino, lo selecciono por completo y ahora puedo pasar a Follow Me, ¿sí? Y hacer un clic solamente en la cara que quiero extruir siguiendo ese camino y como ven automáticamente se extruye siguiendo todo ese camino, ¿sí? Voy a pasar a selección, vamos a venir de vuelta, hago triple clic, ¿sí? F de Follow Me, ¿sí? Y hago un clic acá y tengo entonces siguiendo ese camino, ¿sí? Esta herramienta. Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Estas líneas punteadas, es el que yo tengo habilitado ver geometría oculta. Si yo lo saco con la letra B corta en mi teclado, lo tienen acá, geometría oculta. Mostrar geometría oculta en mi teclado es la letra B corta. Ver geometría oculta les permite ver cómo está construida esa geometría. Y esto es importante por lo que yo hago énfasis en muchos videos, y es la cantidad de caras que estamos usando para trazar o convertir esta geometría. ¿Sí? Fíjense que va a depender de la cantidad de caras del círculo, la cantidad de caras que va a tener esta geometría al final. Bien, vamos a venir a ver otro ejemplo. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos, por ejemplo, líneas rectas y tramos de arco. Pero estos tramos de arco fueron trazados en diferentes formas. Este arco, por ejemplo, tiene 6 segmentos. Este tiene el doble, 12, y este tiene el doble del anterior, que es 24. Entonces, si yo selecciono todo esto, le hago triple clic, o lo selecciono por ventana, o lo selecciono como ustedes quieran seleccionarlo, y vienen y hacen con F, Follow Me, fíjense que la geometría va a copiar y la resolución, esto tómenlo tal cual se los estoy diciendo, la resolución, la cantidad de geometría que va a usar para generar estas curvaturas va a tener que ver con la curvatura que ustedes dieron. Si yo genero un arco de 6 segmentos, entonces voy a tener un arco tridimensional con 6 segmentos y con una calidad de 6 segmentos. Si genero uno con 12, voy a tener entonces una calidad de 12. Y donde tenga 24, voy a tener una calidad de 24. ¿Sí? Fíjense que geometría oculta me está permitiendo ver la calidad que yo le estoy dando entonces a esta geometría 3D. Si yo saco ver geometría oculta con B corta, ¿sí? Solo sería notable por los puntos finales, ¿sí?
voy a dejar geometría oculta. Ahora, quiero que noten otra cosa. En todos estos casos, en todos los casos que yo estuve utilizando esta herramienta, la herramienta estaba entonces perpendicular a estas líneas o estos segmentos. Si yo vengo acá, por ejemplo, yo acá tengo que el camino no está perpendicular a los segmentos. Y fíjense qué es lo que sucede. Es este mismo camino, nada más que está puesto en una inclinación de 45 grados. Si yo hago triple clic acá y ahora selecciono este camino, Follow Me, y hago un clic encima, fíjense que lo que hace es ponerse perpendicular, ¿sí?, al camino. Fíjense la diferencia aquí. Acá esto está en 90 grados, ¿sí? Está igual que Z, pero aquí no. Acá se puso copiando la misma inclinación que tiene esta arista. Si esta arista está a 45 grados, entonces esta cara se va a poner a 45 grados. Así que es un detalle importante a tener en cuenta si nosotros necesitamos que esta cara arranque, ¿sí?, arranque. En vez de a 45 grados, arranque a 90 grados igual que aquella. Nosotros lo que tendríamos que hacer en este caso es hacer esto, o sea, trazar algún tipo de segmento de línea que permita que arranque a 90 grados para poder hacer así, ahora F, Follow Me, y tener entonces de esta forma un Follow Me que arranca con la cara a 90 grados como nosotros queremos. Y luego con Push Pull, por ejemplo, ajustarlo a la posición que nos interesa, o con mover o los conocimientos que ustedes tengan. Pero sepan que si no hacemos este tramo de línea, entonces esto se va a inclinar. Lo mismo pasaría acá, ¿sí? Si yo agarro y hago triple clic y F de Follow Me y selecciono esto, voy a tener esta forma. Y si yo no hago eso y hago triple clic y resto esto, lo resto y hago F, Follow Me, voy a tener esta forma. Bien. Pasemos a ver cómo se pueden generar diferentes figuras o formas haciendo una revolución con Follow Me. Esto se conoce en el mundo tridimensional como revolucionar un objeto, o sea, girar un objeto, construir un objeto que se revoluciona sobre su eje. Yo en este caso tengo, por ejemplo, los caminos son los que están abajo. Yo voy a usar de camino, o sea, de patrón de camino, los círculos que están abajo, pero podrían no haber sido círculos. Yo en este caso estoy usando círculos, pero podrían haber sido polígonos o podrían haber sido la forma que a mí se me ocurriera abajo, ¿sí? En este caso uso círculos y los uso con 24 segmentos, 12 segmentos, 6 segmentos y 3 segmentos. Lo mismo acá, ¿sí? Lo tengo invertido. Acá tengo 3 segmentos, 6 segmentos, 12 segmentos y 24 segmentos. Y las figuras que están arriba, en este caso, están invertidas. Acá tengo 24 segmentos, o sea, estos dos son iguales. Pero esta de acá arriba tiene 12 segmentos, esta tiene 6 segmentos y esta tiene 3 segmentos. Y quiero que ustedes vean entonces cómo se construyen diferentes tipos de objetos. Vamos a empezar con los que están atrás para que sea más fácil visualizarlo. Voy a seleccionar primero el camino y luego con F la figura, ¿sí? Ahora, selecciono el camino y con F la figura. Selecciono el camino y con F la figura. Selecciono el camino y con F la figura. Vamos a venir acá. Selecciono el camino, puedo seleccionar la cara, es lo mismo, y con F la figura. Selecciono el camino y con F la figura. Selecciono el camino y con F la figura. Y selecciono el camino y con F la figura. Noten que las diferentes geometrías que ustedes obtienen y las diferentes resoluciones que ustedes obtienen en base a, por un lado, el camino y por el otro lado, la propia geometría que ustedes están revolucionando. ¿Sí? Fíjense que la mejor resolución la tengo cuando la figura de revolución es 24 y cuando la propia figura que voy a revolucionar también es 24. Entonces tengo la mayor cantidad de calidad tanto en un sentido como en el otro sentido. A medida que yo le bajo la resolución al camino, también baja la resolución en uno de los sentidos. Fíjense que acá es notable la resolución que tenemos acá, la que tenemos acá, la que tenemos acá y la que tenemos acá. Acá tenemos solo 3 y lo que tenemos como resultado es una pirámide. Ustedes de esta forma pueden revolucionar cualquier tipo de objeto.
Ustedes podrían, por ejemplo, si tienen que hacer un jarrón, por ejemplo, generar la forma o la figura de un jarrón y revolucionarlo, ¿sí? Ya sea en forma circular o ya sea en forma de polígono, ¿sí? Poligonal, y tener entonces lo que sería, por ejemplo, un jarrón. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué otro lugar es súper importante donde nosotros en arquitectura lo vamos a usar mucho? Supónganse un piso. Supónganse que tenemos una vivienda construida y que ocultamos toda la vivienda, y en este caso lo único que estamos viendo es el piso de la vivienda, y que esta vivienda tiene, por ejemplo, en la parte del techo, una moldura. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, la cara. No tengo que venir a seleccionar los segmentos. Con que seleccione la cara, la máquina entiende que la cara está rodeada por todos estos segmentos. Y con que yo venga a F, a Follow Me, le haga un clic encima, automáticamente tengo esta moldura trazada, ¿sí? Como la están viendo ahí, en toda la casa, ¿sí? Siguiendo el patrón del piso o del techo en este caso. Del mismo modo, yo puedo tener, por ejemplo, un perfil que pueda ser un zócalo. Por ejemplo, esto puede ser un zócalo. Y lo tengo metido dentro de un grupo. Específicamente lo tengo metido dentro de un grupo porque supónganse que este piso no está entero, porque hay lugares donde está cortado el piso, ¿sí? O sea, yo no tengo la cara acá. Y supónganse que yo tengo acá un lugar donde está cortado, ¿sí? Supónganse que yo tengo un segmento de línea acá que está cortado, ¿sí? Esto no existe porque ahí hay una puerta. Entonces yo necesito que el zócalo venga hasta ahí, pero ahí termine porque acá viene la puerta, y después que venga desde acá y siga, ¿sí? Pero que también termine en un cierto lugar porque, qué sé yo, acá hay una abertura. Por ahí acá hay una abertura que es para pasar a otra parte de la casa, ¿sí? Entonces el zócalo también corta ahí porque acá está la abertura y después sigue por acá. Si yo tengo todas estas aberturas, entonces quizás me interese venir a agarrar una de estas figuras y copiarla, colocarla en cada uno de estos lugares, rotarla como tengo que rotarla. Supónganse que yo necesito rotar esto de esta forma para ubicarla, digamos, en esa parte y poder seguir acá con Follow Me, porque esto se va a trabar ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, yo esta figura la agarro y me la copio aquí, porque necesito seguir desde ahí, ¿sí? Y también voy a necesitarla si tengo más aberturas en alguna otra parte. Pero esto entonces lo tengo como un grupo, para no perderlo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si yo vengo a un grupo, si yo selecciono este camino, por ejemplo, hago triple clic y selecciono todo ese camino, y yo vengo ahora con Follow Me arriba de un grupo, está protegido, no me lo deja hacer funcionar. Pero si yo le hago botón derecho y pongo editar grupo y ahora hago un clic, entonces sí me lo deja extruir. Y esto ahora es un grupo que tiene una virtud que yo ya lo tengo convertido en un grupo. Ahora vamos a venir a este, por ejemplo. Yo selecciono todo este camino, paso con F a Follow Me, vengo arriba a este objeto, me dice que no se puede, no importa, botón derecho, editar grupo, y ahora le hago un clic encima y se transforma entonces en un grupo que tiene todo el otro patrón y está abierto donde yo necesito que esté abierto porque acá va el marco de una puerta. Ya sabrán entonces que todas estas caras que aparecen invertidas, seleccionan una, le ponen invertir caras y luego botón derecho, orientar caras, y todas se colocan como corresponde, ¿sí? Y tengo eso de esa forma. Lo mismo en estas, ¿no? En cualquiera de estas, ¿sí? Una cara, botón derecho, invertir caras, botón derecho, orientar caras, y todas se colocan como corresponde. Este efecto que ven, obviamente ya saben que está dado porque esto fue un círculo, y si fue un círculo tiene aplicado el suavizado, ¿sí? Por eso ven esto de esta forma, ¿sí? Suavizado, ¿sí? Lo mismo acá, supónganse, una cara, invertir caras, botón derecho, orientar caras, y todo se ve blanco. Bien, pasemos al ejemplo que sigue. Supónganse que tienen una caja y necesitan hacerle una forma circular a todos los bordes. ¿Qué pasa? Si yo vengo acá con círculo, por ejemplo, me paro sobre esta cara, pongo las flechitas para indicar el círculo como yo quiero y establezco el círculo, ¿sí? Y lo hago de esta forma.
Cuando yo hago esto y vengo a seleccionar la cara y luego vengo con F a seleccionar acá, esto ya no es un círculo. Vean que ahí está seleccionado y ya el círculo como quedó pegado ya fue partido por esta forma. Así que si yo quisiera hacer algo como esto y extruir un círculo arriba de esta cara, yo no puedo hacerlo de esta forma porque acá se me está partiendo. Tengo dos opciones. Una posible opción es, antes de colocar el círculo acá, haberlo convertido en un grupo para que no se me recorte como pasó acá. Esa es una de las opciones que tengo. Y la otra opción que tengo es que yo coloque el círculo en algún lugar donde no se quede pegado, o sea, donde no se rompa el círculo. Por ejemplo, si yo vengo con círculo, pongo flecha a la izquierda, lo bloqueo y lo vengo y lo coloco acá en el centro y establezco su radio, acá el círculo no se está quedando pegado con nada y eso me permite que yo pueda seleccionar la cara ahora y con F hacer esta extrusión entonces en forma circular. De hecho, yo esto lo puedo quitar y si se fijan, vamos a quitar todo para que ustedes lo noten, esto también lo voy a quitar. Esto es totalmente circular, ¿sí? No se vio interrumpido en ningún lado. ¿Ok? Voy a hacer control Z. Si yo lo hubiera hecho entonces acá, no hubiera sido totalmente circular esta figura. Otro dato que les quiero dar, que tengan en cuenta, es que ustedes recuerden que si lo que quisieran hacer sea suavizado, ustedes tienen que usar un círculo. Pero si lo que quieren hacer, entonces, la figura que quieren trazar es, por ejemplo, que no sea suavizada, entonces les conviene usar directamente un polígono. Flecha a la izquierda, vienen y se ponen acá y recuerden que ustedes establecen la medida que ustedes necesitan, ¿sí? Y que después ustedes esto lo pueden transformar, si necesitan en un triángulo, 3S es un triángulo y lo pueden ahora girar. Si necesitan que sea un cuadrado, entonces 4S y ahora es un cuadrado, ¿sí? Y de esta forma pueden ir controlando la forma y si lo quieren girar o rotar para acomodarlo, simplemente se vienen con la herramienta girar, ¿sí? Lo seleccionan, lo giran con rotar, se posicionan acá, se posicionan por ejemplo, no sé, en este punto y tiran y lo colocan entonces de esa forma y lo tienen ubicado de esa manera para rotar. Y saben que esto es un cuadrado, que no tienen ningún problema, ¿sí? Es un perfecto cuadrado, no tienen ningún drama al llevarlo con follow. De este mismo modo también pueden trazar las paredes de una vivienda, ¿sí? Si ustedes en vez de ser un zócalo, ustedes trazan nada más que el piso de su vivienda, ¿sí? Imagínense el piso de su vivienda. Y en vez de hacer con Follow Me un zócalo, ustedes lo que hacen con Follow Me es básicamente la pared, también entonces van a tener las paredes de su vivienda de esta manera. Yo voy a agarrar esto un segundito, ¿sí? Y ya que estamos, vamos a ver acá en esquema y lo vamos a ocultar, ¿sí? Voy a quitar geometría oculta para que no me moleste. Bien. Esto también lo vamos a ocultar. Y vamos a volver a unir nuestro piso como corresponde. Bien. Esto para que no me moleste, lo voy a hacer triple clic y lo voy a convertir en un grupo, ¿sí? Ahí lo tenemos en un grupo, entonces ya no me molesta. Ahora vengo acá y trazo lo que vendría a ser la pared. Supónganse que la pared es esta, ¿sí? Esto que está acá es la pared. Simplemente selecciono el piso, F, Follow Me, y trazo entonces los muros de la casa. Ya tengo los muros exteriores trazados. Si yo habilito lo que tenía oculto, tengo los muros, tengo el zócalo y tengo la moldura. Lo único que me quedaría entonces es abrir, ¿sí? Con un rectángulo, las aberturas, las puertas, las ventanas y lo que fuera. De una forma muy pero muy sencilla. Si ahora yo tengo, por ejemplo, el perfil, ¿sí? Este es el perfil de una copa. Trazo un círculo aquí abajo, poniendo como eje esto. Establezco qué calidad quiero que la copa tenga. Vamos a suponer que quiero que tenga, que se vea bien circular, así que le pongo 64 segmentos. Ahora lo que hago es venirme con Follow Me, me vengo acá arriba, me dice que no se puede, botón derecho, editar, F, y tengo entonces la copa, ¿sí? Trazada aquí. Si no me gusta cómo se ve y la quiero refinar, no tengo ningún problema. Control Z, deshago y edito su perfil. Refinarla como a mí me interese. Una vez que termine, salir, otra vez seleccionar esto,
F, follow me, botón derecho, editar y generar la copa. Tomo una de sus caras, invertir caras, tomo la otra, orientar caras y tengo la copa entonces de esta forma, ¿sí? Para utilizarla dentro de mi modelo. Voy a hacer control Z. Si quieren cambiar la resolución, ya saben que hacen clic acá y le ponen, por ejemplo, 4. Seleccionamos, F, botón derecho, editar grupo, con 4 segmentos. Ese es el resultado que tenemos. De esta forma, revolucionando objetos sobre una figura, se pueden construir un montón de cosas. Bien, espero que les haya gustado, espero que les sea de utilidad todo esto que les he mostrado el día de hoy. Gracias por seguirme, gracias por mirar mis videos y compartir mis videos en sus redes. Los veo mañana en un próximo video tutorial. Chao, chao.